En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Henry Pérez. Henry Pérez es el secretario juvenil regional de ADN Resistencia en Falcón. Bienvenido, Henry, a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Henry. Agradecido por la invitación a tu programa y un saludo a toda la audiencia. Sí, Henry, ¿en qué anda en este momento la Juventud de Acción Democrática? Hay varios temas que están en el tapete de la opinión pública. Está peleando un consultivo sobre el Esequibo, la candidatura de María Corina Machado, su inhabilitación. ¿En qué anda la Juventud de ADN Resistencia en Falcón? Bueno, la Juventud de Acción Democrática anda asumiendo el compromiso que asumimos desde un principio de cara a las elecciones primarias. Después de esas elecciones primarias tenemos una candidata presidencial que se llama María Corina Machado y por supuesto la Juventud de Acción Democrática asume ese compromiso para hacer de María Corina Machado la próxima presidenta de Venezuela, sin duda alguna. Es el compromiso que tiene por recuperar la democracia de Venezuela, y en ello se basa en su acción, en trabajar constantemente y diariamente, en llevar ese mensaje a la ciudadanía, en que la ciudadanía sepa que en este país existen posibilidades de cambiar esta realidad que estamos viviendo y que por supuesto de cara al proceso de elecciones presidenciales del 2024 nos estamos organizando y preparando en cada sector de nuestro estado. Pero ¿tú crees que realmente van a permitir que María Corina Machado sea inscrita? Recordemos que está inhabilitada. Yo tengo meses aquí diciendo que María Corina no está inhabilitada porque según la Constitución, artículos 42 y 65, para que una persona pierda su derecho político debe haber pasado por un juicio, un tribunal, una sentencia firme, una condena, y en el caso de María Corina eso no existe. Por lo tanto, ella constitucionalmente no está inhabilitada. Algunos hablan de la ley de Contraloría, pero resulta que la pirámide de Kelsen dice que ninguna ley está por encima de la Constitución, es decir, que María Corina Machado no está inhabilitada, pero el gobierno o el Estado le dio su regalada gana de inhabilitarla, ¿no? ¿Crees que realmente el Estado venezolano, lo que es el Estado venezolano hoy, puede inscribir la candidatura de María Corina Machado? Eso que tú dices es correcto, porque si nos vamos al marco constitucional, al marco legal, ella no está inhabilitada ni debería estar inhabilitada. Sin embargo, sabemos que nos enfrentamos a un régimen que no respeta el Estado de Derecho, que no respeta la Constitución, y entonces sabemos que nos enfrentamos a un régimen que a la hora de respetar el juego democrático se muestra muy carente en ese escenario. Sin embargo, es una lucha que tenemos que dar, es una lucha que se tiene que dar en función de que la voluntad del pueblo sea respetada y sea reconocida, y sin duda alguna estaremos allí dando esa batalla para que ella sea candidata presidencial. Sí, tengo por acá de Cactus 24, pero Cactus 24 lo toma de la agencia de noticias Reuters. Dice, Venezuela podría permitir las apelaciones judiciales contra las inhabilitaciones. El gobierno venezolano podría permitir que avancen las apelaciones de políticos opositores que buscan eliminar la prohibición que les impide ocupar cargos públicos para cumplir parcialmente con las demandas de Estados Unidos ante la fecha límite vinculada a la relajación de las sanciones, dijeron fuentes a Reuters. Se abre esa posibilidad, claro, habría que viene de una buena fuente, de Reuters, pero habría que creer que el gobierno va a recientemente firmar un convenio en Barbados, la oposición correcto, con el gobierno de Venezuela. Detrás de ello está Estados Unidos levantó parte de las sanciones para que Venezuela haga el negocio de oro, gas, en fin. Si no cumplen, vuelven las sanciones. Algunos voceros del gobierno de Estados Unidos han dicho que se debe habilitar a María Corina Machado. Jorge Rodríguez ha insistido en que eso no estaba dentro del acuerdo. Sin embargo, dice en la nota de Reuters que podrían permitir entonces apelaciones judiciales contra las inhabilitaciones. ¿Crees que es posible eso con el chavismo? Hay un conjunto de acciones que está tomando la comunidad internacional en función de generar en este país un escenario de resolución pacífica y electoral para el tema de la crisis que se vive en nuestro país, que se vive en Venezuela.
Sin duda alguna hay un interés de por medio de todos los países aliados en el mundo porque esas inhabilitaciones que son totalmente injustas sean levantadas y podamos llegar a un acuerdo negociado con el gobierno para que ese escenario que favorece a todos los venezolanos sea el que predomine por encima de cualquier otro escenario. ¿Tú no estás de acuerdo con las sanciones, por supuesto? Por supuesto que no, ¿quién podría estar de acuerdo con sanciones? Sin embargo, es un mecanismo que ha tomado la comunidad internacional en función de poder lograr en el país un escenario que, bueno, que conduzca a la resolución de los problemas del país y que por supuesto se traduzca en el beneficio de todos y cada uno de los venezolanos. Sí, pero que históricamente no ha logrado nada. A Cuba le impusieron sanciones y lo que hicieron fue atornillar a Fidel Castro y a su régimen. En Venezuela ha pasado lo mismo. Ahora el gobierno se ampara en las sanciones para no cumplir su rol de gobierno, de satisfacer la vida de los venezolanos plenamente. Es correcto, y lo ha venido haciendo desde antes. La excusa que han utilizado en este momento son las sanciones. Sin embargo, ellos han venido abandonando esa responsabilidad de poder proveer al pueblo venezolano de verdaderas posibilidades y de calidad de vida desde hace mucho tiempo atrás. No olvidemos que esta crisis no inicia con las sanciones, esta crisis inicia de tiempo atrás, cuando ellos con su mala gestión se pusieron al frente del país y conducieron al país a una de las peores crisis que ha vivido en toda su historia. Así es. María Corina Machado ha dicho que viene a enterrar al socialismo, que van a enterrar al socialismo. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, quien es democrático no puede estar de acuerdo con que se quiera imponer un sistema por encima de otro. Quien es democrático debe estar consciente de que en un sistema democrático deben convivir distintos pensamientos, debe convivir la pluralidad de criterios y en ese sentido nosotros consideramos que para la Venezuela que debe venir ahora en adelante, una Venezuela democrática, deben existir y debemos poder convivir entre todos los venezolanos independientemente de su tendencia política. Sí, aunque ella se refiere al gobierno, que se dice socialista, y dice vamos a enterrar al socialismo por los bajos niveles de calidad de vida que tenemos hoy en día en Venezuela. Por supuesto, consecuencia del chavismo. Claro, esa es su opinión en ese sentido. Yo diría que tenemos que enterrar el sistema que nos ha conducido a vivir esta crisis. Sin embargo, hay que entender también que hay personas que tienen pluralidad de criterios, que tienen diversos criterios, y no podemos pretender imponer uno por encima de otro, porque como te digo, quien es democrático debe aprender a tolerar, porque esa es parte del juego democrático. ¿Tú crees que sacando el chavismo, si el chavismo en el 2024 pierde la elección presidencial, el chavismo seguirá existiendo en Venezuela? ¿O se ha reducido a su máxima expresión? Bueno, eso es una cuestión que el dinamismo político definirá en su debido momento, pero es una cuestión que tenemos que entender que hoy son una realidad política y no podemos negar de ello. Sin embargo, hay una realidad mayoritaria que es la de los venezolanos que quieren cambiar este sistema y es la que estamos buscando, sea la que se imponga de cara a los procesos de elecciones presidenciales del año 2024 y que sea la que conduzca a Venezuela de manera definitiva a un proceso de recuperación de su calidad de vida. Sí, porque el chavismo ha mermado mucho. Por supuesto. Chávez alcanzó una gran popularidad, pero hoy ha mermado mucho tomando en cuenta el hambre, la miseria en que estamos sumergidos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y nosotros hemos venido trabajando precisamente para hacer entender a la ciudadanía que en este país existen diversos criterios en torno al tema político y que el país no se acaba sencillamente porque el gobierno de turno salga. El país va a seguir existiendo. Y en un juego democrático la alternabilidad en el poder es necesaria y es muy sana, porque ayuda a que el país en torno a entender diversos criterios pueda conducirse a soluciones de distintos puntos de vista. Ahora, Henry, ¿qué pasaría? Cosa que yo veo imposible, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el chavismo vuelve a hacerse de poder en el año 2024 y está por 6 años más? ¿Qué pasaría en Venezuela? Seguiríamos en el juego político, luchando porque en el país vuelva a existir una posibilidad para poder cambiar esta realidad. Estamos trabajando plenamente para que eso no sea el hecho que se concrete en el 2024, sino que sea un escenario favorable para el venezolano, un escenario que conduzca a que ellos puedan recuperar nuevamente su calidad de vida, que los venezolanos que han tenido que emigrar buscando posibilidades en otras fronteras puedan volver a su país para tener acá en su tierra todas las condiciones que le permitan vivir dignamente, que le permitan encontrarse con su familia, que aquel trabajo que siempre añoraron tener lo puedan tener en su país, que aquellos estudios por los cuales tanto se esforzaron para poder sacar su título, aquellos estudiantes que tanto se esforzaron por poder sacar su título puedan ejercer su profesión acá en su país. Y vamos a trabajar precisamente para que ese sea el país que después, a partir del 2024 sea una realidad para todos los venezolanos. ¿Tú crees que la oposición hoy en día está bien encaminada? ¿La oposición se ha unificado en torno a la figura de María Corina Machado, que fue que ganó la elección primaria? ¿Está unificada la oposición?
Por supuesto que sí, hubo un convenio, hubo un pacto de cara a esas elecciones primarias y concretadas las elecciones primarias hoy tenemos un solo objetivo, que es recuperar la democracia de Venezuela. Y estoy convencido que esa es la ruta que está dispuesta a tomar toda la oposición Sí, venezolana. que hay gente que dice que Maduro, que Chavismo no va a entregar el poder. ¿Tú crees posible eso? ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo creo que si la voluntad del venezolano se impone por encima de cualquier otra circunstancia, va a suceder. Y tenemos que procurar que sea la voluntad. ¿Va a suceder qué? Va a suceder que el gobierno entregue el poder. Claro. Y eso va a pasar porque el venezolano está consciente que es a través del voto que podemos cambiar esta realidad. Así es. Y por eso nos estamos preparando para esas elecciones presidenciales. Si creyéramos que no pudiera cambiar el gobierno de turno, no estaríamos haciendo todo este trabajo que estamos haciendo. Y el venezolano no se estaría movilizando en la forma que se está movilizando para que ese hecho sea una realidad. ¿Y cómo ves tú la juventud? Tú que mantienes el contacto con la juventud de todo Falcón, de cara a ese cambio. La juventud está muy motivada. La juventud tiene esperanzas en torno a cambiar la poca juventud que queda. la poca juventud que nos queda en el país porque lamentablemente han tenido que emigrar buscando posibilidades en otros países, dado que este gobierno nos ha cerrado todas las puertas en nuestro país. Sin embargo, la juventud que queda es una juventud que está comprometida, que se demuestra a diario cuando sale a trabajar, cuando sigue sus estudios y a pesar de toda circunstancia está allí presente buscando tener un mejor país y hablándole a esas próximas generaciones, porque el hecho de que seamos jóvenes no significa que no debamos pensar en las próximas generaciones. Estamos accionando pensando en las próximas generaciones y en que esas próximas generaciones no tengan que pasar ni cerca de lo que nosotros pasamos, esta situación tan lamentable y tan trágica que ha pasado al pueblo venezolano durante los últimos años. ¿Le ha pasado por la mente a Henry Pérez irse de Venezuela? Por supuesto que no. No. Estoy aquí en mi país trabajando y luchando porque tengamos un mejor país, mejores condiciones para poder vivir dignamente y continuaré acá, dando esa lucha porque me gusta mi país y quiero crecer y tener mi familia en mi país, vivir dignamente en mi país. ¿Crees que la recuperación de Venezuela, especialmente en el aspecto económico, se logra a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo? Mira, eso lo evaluamos porque la crisis es tan profunda que sabemos que una solución a corto plazo no va a ser posible. Sin embargo, hay que dar pasos para que esa solución definitiva a la crisis del pueblo venezolano sea un hecho concreto, con planteamientos a corto, mediano y largo plazo. Así es. Hay áreas que serán a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Por supuesto que sí. O sea, el meollo del asunto será a largo plazo, ¿no? Por supuesto que sí. El mito como tal. Bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica Centrovisión. ¿Y por qué de óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Operaciones todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fica, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, ¿no? Todo para tus ojos. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Morú y sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Henry Pérez, secretario juvenil regional de Resistencia en el estado de Falcón. Henry, en relación al referéndum consultivo sobre el Esequibo, ¿cuál es la posición de Henry Pérez como tal, del joven Henry Pérez? ¿Cuál es la posición suya en relación al referéndum consultivo sobre el Esequibo? Mira, fíjate, eso es un tema bastante importante de discutir, y sobre todo porque en este momento debemos recordar quiénes han sido los responsables de que estemos actualmente en estas condiciones con el tema del Esequibo, de quienes son hoy gobierno y quienes por mucho tiempo abandonaron ese reclamo histórico que hemos llevado los venezolanos en torno al tema del Esequibo, y quienes hoy, bueno, están tomando de cierto modo un correctivo a esa denuncia, a esa exigencia que por muchos años... Lo ve como positivo en todo caso. A esa denuncia, a esa exigencia que por muchos años hemos hecho los venezolanos y hemos hecho los sectores de oposición en el país en torno a que se tome y se preste una especial atención al tema del Esequibo. Por supuesto que vemos positivo que exista el interés de defender la soberanía de Venezuela, de defender el territorio venezolano. Sin embargo, también vemos que esto puede ser utilizado como una herramienta política para el gobierno, y es el llamado que hacemos a que no se utilice como una herramienta política para favorecerse ellos, sino que se utilice verdaderamente como una herramienta de Estado para defender la soberanía de todos los venezolanos. Yo le llamo una herramienta electoral, ¿no? Ellos lo que están buscando resultados electorales con ellos. Puede ser posible, puede ser posible. Lo vemos en torno a que el gobierno puede estar usando la consulta como una herramienta electoral, sí, para ellos de cierta manera poder también afinar su maquinaria política. Yo lo veo así. Su maquinaria política. Sin embargo, el llamado es a que se atienda como un tema de Estado, porque es un tema neurálgico y fundamental para todos los venezolanos. Sí, en el caso de Henry Pérez, ¿va a votar en el referéndum consultivo sobre el Esequibo? Eso es un tema que yo diría que cada venezolano debe evaluar personalmente, pero en el tema personal yo voy a votar en el referéndum consultivo. Por supuesto que sí. Tengo por aquí información que la gente de Primero Justicia va a votar, ¿no? Lo tengo acá en Cactus 24. Primero Justicia participará en el referéndum sobre el Esequibo. Esto lo dijeron Ángel Medina, dirigente político y vicepresidente del Parlatino, y María Albert Barrios. Dijeron que Primero Justicia en todo caso va a participar en el referéndum consultivo sobre el Esequibo. En el caso de Henry Pérez, Acción Democrática y Resistencia no ha dicho grupalmente que va a participar, pero en el caso individual de Henry Pérez sí participará. Por supuesto, y por eso es que hago el llamado a que cada venezolano evalúe personalmente su postura en torno a este tema de la consulta con el referéndum sobre el Esequibo. Y bueno, mi postura personal es la participación para expresarme y para contar como mi voluntad venezolana, como mi voluntad como ciudadano venezolano. Has dicho que lo ves como algo positivo, ¿no? Porque es un reclamo propio de los venezolanos, pero también ha dicho que de repente el gobierno busca un interés electoral o político. ¿Por qué Henry Pérez entonces vota en ese referéndum consultivo? Porque sobre esos escenarios hay que estar vigilantes. ¿Y cómo podemos estar vigilantes sobre los escenarios en los cuales abandonamos? Por eso considero que es necesario participar. Porque si queremos hacer denuncias, debemos estar vigilantes sobre los escenarios en los cuales queremos hacer esas denuncias. Y no participar no nos va a permitir poder hacer denuncias si es necesario hacer esas denuncias. Sí, en cuanto a la pregunta de renunciar a la Corte Internacional de Justicia, que la Corte Internacional de Justicia no tenga que ver con esto, ¿qué dices tú en ese sentido? Que el gobierno debería ocuparse verdaderamente sobre el tema en la dinámica en la cual se está llevando, y atender como corresponde. Fíjate una cosa, sabemos que esa consulta hacia la Corte Internacional de Justicia fue por una solicitud que hizo el gobierno de Guyana. Sin embargo, hoy es una realidad. Y lo que deberíamos estar haciendo, o lo que debería estar haciendo el gobierno venezolano, es atender con un gabinete especial jurídico encargado en esa área esos espacios y no abandonarlo. Sí. Aunque eso es reciente, eso pasó, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, lo pasó en el año 2018 a la Corte Internacional de Justicia. Consideramos que con eso, digo yo, no sé, que con eso se está sepultando el acuerdo de Ginebra. Bueno, es parte de ese reclamo que debe llevar el gobierno nacional en torno a ver cómo se produce una solución a esta situación con Guyana, pero sí consideramos fundamental que no se abandone ningún espacio en torno a ese reclamo. Por cierto, en relación a eso, Rafael Simón Jiménez, un excelente, yo lo considero un gran analista, ¿no? Un hombre que sabe mucho de historia, dice que no debemos renunciar a la Corte Internacional de Justicia. El exrector del CNN, Rafael Simón Jiménez, considera que Venezuela no debe renunciar a defender sus derechos sobre el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia.
Claro, el gobierno está en su derecho de no querer que sea la Corte Internacional de Justicia, porque a veces da como que la impresión de que estuvieran como que a favor de Guyana, ¿no? Pero Venezuela cuenta con hombres y mujeres muy valiosos, conocedores tanto en el ámbito jurídico como histórico, que pudieran defender Por supuesto que sí. ante esa instancia el Esequibo, que es nuestro, pues eso no tiene discusión. Por supuesto que sí, que pudieran defender ese reclamo histórico que hemos llevado los venezolanos en torno al tema del Esequibo. Y contamos con profesionales muy capacitados para poder hacer ese trabajo. En esta pregunta, ¿vas a votar que no o vas a votar que sí? La que Voy a tiene votar ver que con no. ¿Vas a votar que no? Ok. Me imagino que viste las imágenes cuando el presidente de Guyana en un helicóptero baja en una zona y ve a algunos militares ahí, izan una bandera, hay una propaganda con unos niños en Guyana diciendo que los equipos de ellos lo tienen como, creo que son 3 condados, no sé cómo lo llaman ellos, la división político-territorial que ellos tienen, y están metiendo el Esequibo como si fuera de ellos, y los niños diciendo que Venezuela está reclamando algo que no es nuestro. ¿Crees que Venezuela está haciendo lo propio? Solamente, yo te insisto, este referéndum consultivo a Guyana le ha hecho mucha roncha, pero debiera haber más presencia militar y presencia incluso de civiles en ese territorio. Por parte de Venezuela. Así es. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú eso? Que esa situación, que esa ausencia en este territorio que históricamente hemos reclamado es producto del abandono que este gobierno realizó por muchos años al tema del Esequibo. Entonces, bueno, hoy tenemos la realidad que tenemos y qué hacemos ante ese caso. ¿Nos hacemos la vista gorda? No podemos. Hay que atenderlo responsablemente y pensando en el país y en las próximas generaciones. Y por supuesto entendiendo la dinámica política en la cual se está desarrollando este tema del Esequibo. Y si tenemos un escenario en el cual podemos exigir y tenemos profesionales capacitados que pueden ser parte de ese proceso de exigencia y de lucha por ese reclamo histórico, ¿por qué no lo vamos a hacer? Ok, bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas de cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso es todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Henry Pérez, secretario juvenil regional de Adén Resistencia en Falcón. Por cierto, ayer, creo que se manifestaba ayer Carlos Prosperi, que fue el candidato de ustedes en la elección primaria, pidiendo a la gente que acuda a votar en el referéndum consultivo. Por supuesto que es una instancia
que establece la misma Constitución, que los temas de interés nacional se deben consultar a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo en esta circunstancia que tenemos la oportunidad de expresarnos como venezolanos vamos a abandonar ese espacio? Yo entiendo la postura del compañero Carlos en torno a la participación en ese referéndum consultivo. Y hay que ser muy claros y muy precisos con eso, porque tal vez se pueda entender que participación es precisamente hacer exactamente lo que dice el gobierno en su campaña. Sin embargo, ahí lo que debe imperar es el criterio de todos y cada uno de los venezolanos en torno a lo que considere correcto con el tema del Esequibo, porque es un tema de la soberanía nacional. ¿Sabes que tú he entrevistado aquí a Humberto Arciniegas, dirigente del PSV chavista como tal? Lo han apartado del PSV porque era de la corriente de Montilla, ¿no? Era amigo de Montilla, trabajó con el gobierno de Montilla. Pero él me decía, en relación sobre el referéndum consultivo sobre el Esequibo, él decía que eso era un mensaje directo a la Corte Internacional de Justicia. Que si la mayoría de los venezolanos se pronuncian en ese sentido, oye, eso tendría un peso valedero sobre la Corte Internacional de Justicia. Y aparte de eso, que lo ha tenido sobre Guyana, que Guyana se ha chillado, incluso ha ido a la Corte Internacional de Justicia a tratar de que la Corte Internacional de Justicia impida ese referéndum. Entonces, o sea que sí tiene un efecto. El gobierno, el chavismo no es cualquier cosa en política, ¿no? Los tipos se las traen. Los tipos traen sus estrategias, se las traen en sus estrategias, ¿no? Y con esta estrategia, muy caramba, como que la han manejado muy bien. Porque ellos trataron en un momento como que tapar el impacto que ocasionó la primaria como tal y tratar de tapar la candidatura arrolladora de María Corina Machado. Y han puesto en el tapete esto como en la opinión pública. Es lo que más suena hoy en día en Venezuela. Por eso es una situación que nosotros evaluamos, también está utilizando el gobierno como una táctica política, porque sabemos que venimos de un proceso de elecciones primarias donde hubo una manifestación masiva de venezolanos en torno a una candidatura y donde el venezolano se expresó en función de generar una posibilidad de cambio. El gobierno, sabemos entonces, para tratar de tapar ese efecto, acude entonces a este referéndum consultivo, buscando de una manera u otra distraer la atención del venezolano. Sin embargo, por eso hacemos ese llamado que hicimos al inicio del programa, que tome este tema como un tema de Estado y no como una herramienta política. Ok. ¿Cómo has visto el desempeño de María Corina Machado en torno al tema? El viernes pasado entrevistaba aquí a Antonio Icarri. Antonio Icarri me decía, no, bueno, que María Corina no está defendiendo el Esequibo. Y yo, no, pues claro que lo está defendiendo. Que no lo está defendiendo como lo defiende Icarri o como lo defiende el gobierno. María Corina dijo, la soberanía no se consulta, se ejerce. Eso también es muy valedero. Pero ¿cómo ves tú ves como prudente la manera en que María Corina se viene conduciendo en relación a este tema, al Esequibo? Que no la ves pisando el peine, cayendo en la trampa del chavismo, opinando cada cosa que diga Diosdado Cabello, que diga Maduro, que diga Jorge Rodríguez. ¿La ves como prudente la manera de conducirse de María Corina Machado? Bueno, ella está siendo asesorada en torno a este tema. Y por supuesto, existen diversos criterios en torno al tema del Esequibo y de la consulta sobre el tema del Esequibo. Nosotros tenemos la nuestra, te puedo hablar por la nuestra, por la personal de Henry Pérez, y es que atendiendo a lo que nos dice nuestra propia Constitución, considero pertinente que después de haber hecho un reclamo por muchísimos años a que se atendiera y se diera una atención especial al tema del Esequibo, hoy no podemos abandonar esos espacios. Sí, bueno, en el caso de María Corina no es que lo ha abandonado, pasa que tiene una visión distinta a la que tiene el gobierno en relación a la lucha por el Esequibo. Es correcto. Y María Corina se basó porque, siendo ella diputada, se dejaron de hacer los recorridos militares que se hacían y ella estaba... Y ella lo denunció. Claro, lo denunció, como lo denunció también el diputado William Dávila. Así es. Y muchos diputados más, miembros de la Asamblea Nacional y de la comisión que estaba evaluando el tema del Esequibo. Ok, pero ¿cómo ves tú el desempeño de María Corina Machado, la conducta de María Corina Machado, ya siendo la líder de la oposición? Bueno, por supuesto, está buscando unificar a la oposición en torno a tener una posibilidad real en el 2024. Y yo considero que se están haciendo esos esfuerzos, que se está haciendo ese trabajo, que se está buscando que todos y cada uno de los sectores que hacen vida en el país se encuentren en esa candidatura para que podamos en el 2024 poder tener una realidad distinta a la que hemos tenido durante los últimos años. No he leído nada sobre Ramos Alú. Ramos Alú no ha dicho nada en torno a este referéndum consultivo. Ha dicho que participa de o no. No ha habido un pronunciamiento oficial del partido en torno a este tema. En el caso de Elisa Sirit, secretario general de Resistencia en el Falcón, ¿sabe si votará o no votará en el referéndum consultivo? No lo sé, es algo que debería preguntarle ayer Sí, te pregunto directamente. por si lo sabía.
Ok, en todo caso, tú lo has dicho ya, tú vas a votar en el referéndum consultivo. Yo lo he dicho ya, Ujú. correcto. Ok, no todas las preguntas vas a decir sí, algunas vas a decir no. No en todas las preguntas voy a decir sí, en algunas voy a decir no. Y es que esa es parte de lo que, del mensaje que tenemos que también llevarle a los venezolanos. No se trata de cumplir estrictamente con el llamado que está haciendo el gobierno. Esto es una cuestión que cada venezolano debe evaluar en función de lo que considere correcto para el país y en función de, por supuesto, defender la soberanía nacional. Nosotros decimos que no a algunas preguntas porque consideramos que son inoficiosas, que no conducen verdaderamente a una solución en el tema del Esequibo. Nosotros necesitamos que el gobierno, que es quien está hoy en la responsabilidad de dirigir los rumbos del país, atienda en toda instancia este reclamo y no abandone ninguna instancia. Ejemplo, la creación de Esequibo como estado número 24, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, claro, por supuesto, porque forma parte de generar esa conexión del venezolano con un territorio que históricamente hemos reclamado y que históricamente pertenece a Venezuela. Sí. O sea que yo estaba pensando, analizando la situación económica en Venezuela está bastante dura y hoy en día sería oportuno que muchos venezolanos se fueran allá, porque la zona es que es rica en minerales, en fin, una zona muy bondadosa, ¿no? En cuanto a riquezas naturales. Y de repente le cambia la calidad de vida de las personas en ese venezolano, pues, en el Esequibo. ¿Estás de acuerdo con que se fuese poblando de una vez el Esequibo? Bueno, eso es una cuestión que se irá definiendo en el transcurrir del tiempo. Opinar de eso es hacer un tanto de ficción, ¿no? Hay que ver cómo se van desarrollando los escenarios políticos y los escenarios sociales entonces en torno al desarrollo. Si se decide, ejemplo, si hoy en día el Estado venezolano lo decide y gente venezolana que están dispuestos a hacerlo, sería una realidad. Sería una realidad, pero hay que evaluar el contexto en el cual se va desarrollando esa disputa territorial. Sí. Ahora, lo que yo particularmente no estoy de acuerdo en el sentido de que se haga así a rajatabla, o sea, porque recordemos que el gobierno de Guyana está provocando, pues, está provocando. Y Venezuela no debe caer en esa provocación. Claro, en esa provocación. Habría que esperar, ya que dejaron, porque en esas intervenciones que hizo William Dávila hace unos años atrás, él decía que Venezuela permitió, el gobierno, el chavismo como tal, el gobierno de Maduro permitió que Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, pasara eso a instancias de la Corte Internacional de Justicia, que Venezuela no lo peleó bien, decía William Dávila. Pero si ya está en esa instancia, hay que pelearlo jurídicamente, históricamente. Bueno, es que eso es lo que venimos diciendo. Claro. Por eso es que te decimos que en la pregunta 3 consideramos que debemos votar que no, porque es una pregunta inoficiosa que va a conducir a que el gobierno abandone un espacio que hoy es una realidad y que ellos fueron los responsables de que llegara la situación del Esequibo a esa instancia, al abandonar por muchísimos años ese reclamo. Sí. Y en cuanto a la juventud que tú manejas en todo Falcón, en cuanto a la participación de ellos en el referéndum consultivo, ¿qué te dicen los muchachos? Bueno, la juventud tiene un compromiso, como ha tenido este partido por muchísimos años, de defender su territorio. Por supuesto, esto es una cuestión que dependerá de cada quien, como lo hemos dicho desde un principio en el programa. Sin embargo, sí te puedo dar certeza de que existe un compromiso de defender su territorio. En cuanto a la juventud, ¿tú qué manejas la juventud acá en Falcón, de Adén Resistencia? ¿Le han dado potestad para que voten o no voten en el referéndum consultivo? Le damos libertad de criterio en torno al tema de participación en el referéndum consultivo. Me parece bien, me parece bien. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica Centrovisión. ¿Y por qué de óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Presiones todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente del Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, ¿no? Todo para tus ojos. Seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello,
no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con Henry Pérez, secretario juvenil regional de DEN Resistencia y Falcón. Tengo acá una información de Globovisión. Hace pocos minutos la acaban de montar. La Corte Internacional de Justicia dará veredicto de solicitud de Guyana sobre referendo este viernes. Está previsto que la audiencia se inicie a las 10 de la mañana, hora Caracas, de este 1 de diciembre del 2023. La Corte Internacional de Justicia emitirá este viernes 1 de diciembre su fallo sobre las medidas provisionales solicitadas por Guyana en contra del referendo consultivo sobre el exequivo venezolano. ¿Qué pasaría o qué pasará si la Corte Internacional de Justicia da como veredicto que Venezuela no lleve a cabo ese referendo consultivo? ¿Cómo crees tú debe actuar el gobierno? Bueno, esto es un tema constitucional, diría yo. Nosotros debemos entender que nuestra Constitución nos establece la posibilidad de poder consultar al pueblo los temas de interés nacional. ¿Tú apoyarías, tú como Henry Pérez, tú eres opositor al gobierno, pero tú apoyarías la decisión, si la Corte Internacional de Justicia manda para este referéndum, tú apoyarías la decisión que toma el gobierno de Venezuela, independientemente de cuál sea? Habría que evaluar en ese momento cuáles sean las posiciones que van a tomar. El gobierno va a decir que no, sabemos cómo es el chavismo de terco, ¿no? Habría que evaluar en ese momento las posiciones que van a tomar. Adelantarnos a esas circunstancias y poder emitir un criterio en este momento, desconociendo cuál va a ser la situación después de aquella resolución, sería irresponsable de nuestra parte. Sí. ¿Y qué pasaría, ejemplo, si la Corte Internacional de Justicia da ese veredicto de que se pare el referéndum consultivo y se da el referéndum consultivo y 10 millones de venezolanos votan en ese referéndum consultivo, por ponerte un ejemplo? Bueno, hay que reconocer la voluntad de esos 10 millones de venezolanos. Pero le daría una bofetada entonces a la Corte Internacional de Justicia y al gobierno de Guyana también, si de ser así, si la participación es masiva. Esa sería la interpretación que le podrían dar algunos. ¿Tú, en tu caso, qué interpretación le darías? En mi caso sería la interpretación de la voluntad de los venezolanos. Y es lo que debemos procurar por encima de cualquier circunstancia. Que el venezolano tenga posibilidad de expresarse, porque esto es una lucha, que el venezolano tenga posibilidad de expresarse es una lucha que hemos llevado por muchísimos años. Y sabemos que este gobierno en numerosas oportunidades ha actuado porque eso no sea una realidad. Entonces, como te venía diciendo desde un principio, cuando tenemos una oportunidad para que el venezolano se exprese, lo menos que podemos pedir es que esa posibilidad se concrete. Ok. De todas maneras habrá que esperar, ¿no? Por supuesto. Y esperamos que este conflicto no se vaya a acentuar, pues, no vaya a llegar a los términos que realmente no queremos. Ejemplo, una confrontación bélica, ¿no? Militarmente Venezuela es superior a Guyana, ¿no? Y tal vez los guyaneses estén mejor alimentados que los soldados venezolanos,
pero si llegamos a la población como tal, el ejército venezolano debe ser superior al ejército guyanés, pero detrás de los guyaneses hay otros intereses, hay intereses... Pero es que el camino bélico no debe ser el camino que se debe buscar para la por eso resolución te de digo, este tema territorial. Así es, estamos de acuerdo. Tenemos que entender y ser muy responsables en torno a lo que se le dice al país, y por eso nosotros hacemos ese llamado a que el gobierno tome este tema del Esequibo como un tema de Estado y no como una herramienta política. Y cuando lo toma como un tema de Estado, entiende que tenemos que buscar por la vía pacífica la resolución de este tema territorial. Y si Guyana sigue provocando, pues yo te digo una cosa, a mí a veces me han dado, y antes de hacer el comentario, a veces provoca arrebatárselos militarmente, porque los tipos están muy provocadores, ¿no? Pero si Guyana siguiera insistiendo en provocar, debe mantenerse Venezuela, como siempre ha sido, un país pacifista. Eso siempre nos ha caracterizado, debemos tener la capacidad de poder defender nuestro territorio, pero nunca podemos poner a un lado los mecanismos que nos conduzcan a la paz para encontrar un punto común en la resolución de un tema tan neurálgico como es el tema de la defensa territorial. Nadie se beneficia de una guerra. Así es, nadie. Nadie se beneficia de una Bueno, guerra. sí, los que venden los perros de la guerra, que se me han llamado, quienes venden armas y este tipo de cuestiones. Ninguna población se beneficia de una guerra. Así es, eso es muy triste. Escuchar el zumbido de aviones, de tanques, de bombas, quejidos de hombres sufriendo, eso no es nada sabroso. Dios nos guarde de eso. Dios nos guarde de eso. Más tomando en Lo has cuenta dicho. la situación en la que está Venezuela. No, mano, Dios nos guarde de esa situación. Por supuesto. Por aquí tengo también información. Unión Europea alivia sanciones a Venezuela y otros países para facilitar el acceso a ayuda humanitaria. Caramba. Levantan más sanciones o alivian sanciones contra Venezuela, ¿no? El gobierno en todo caso tiene un recurso allí importante, debiera comportarse como un caballero, ¿no? El gobierno como tal, tomando en cuenta que fueron aliviadas sanciones por parte de los Estados Unidos, ahora la Unión Europea está aliviando algunas sanciones que no debieran existir las sanciones, ¿no? Yo nunca estoy de acuerdo con las sanciones, porque repito, en nada benefician a las poblaciones. Así es. Pero, bueno, el gobierno yo diría que tiene un beneficio del gobierno que debe aprovecharlo para el bien de nosotros los venezolanos, no del gobierno como tal, lo que tú dices, que sea una cuestión de Estado y no una cuestión partidista o electorera. Es correcto. Y este alivio de sanciones, bueno, como tú lo has dicho, el gobierno debería tomarlo como una oportunidad verdaderamente para conducir al país a un encuentro y a una solución definitiva a la crisis política y social que vive el país. Deberían entender la voluntad que hay de parte y parte para poder sentarnos en puntos comunes y poder darle una solución al pueblo venezolano, quien vive la crisis día a día. Sí, Henry, hablando de lo ideológico, sabemos que el chavismo se ha enfocado mucho en lo ideológico, pero hablando de la preparación como tal, entre un adeco y entre un chavista que se dice abiertamente socialista y un adeco que es la socialdemocracia, ¿quién está mejor formado políticamente, ideológicamente? ¿Quién está mejor formado? ¿Un PSUVista o un adeco? Bueno, nosotros hemos venido trabajando por formar a nuestra juventud y que tenga conocimiento pleno sobre lo que significa la socialdemocracia y sobre esos principios y valores socialdemócratas. Nuestra juventud, sin duda alguna, y es algo que siempre la ha caracterizado, es una juventud que está bastante formada, bastante alineada en torno a sus principios socialdemócratas y sabe muy bien el modelo de país que defiende. Un modelo de país donde impere la justicia social, donde impere la salud, la educación, la certidumbre económica, la seguridad jurídica. Un país que fue una realidad por muchísimos años y que le proporcionó al pueblo venezolano los mejores años de toda su vida. ¿Volverá Acción Democrática a ser lo que fue? Por supuesto que sí, porque con AD se vive mucho mejor. Sin embargo, los partidos hoy están muy desprestigiados, ¿no? Los partidos políticos. En Venezuela, hablando de Venezuela. Desprestigiado no lo considero así. Tú a cada sector donde vas encuentras un adeco que siente afinidad por su partido político y que sabe lo que representa Acción Democrática para Venezuela. Una plataforma, un instrumento. Acción Democrática ha sido ese partido de todos y cada uno de los venezolanos. Sí, no solamente eso, me refiero a los partidos políticos en general en el caso de Venezuela. Por eso emergen nuevas figuras, por eso han emergido nuevos partidos políticos. Y algunos incluso se desploman. Tenemos el caso de Fuerza Vecinal, que todavía renunciaron masivamente un montón de dirigentes de Fuerza Vecinal, un partido que apenas viene naciendo. Entonces están como que muy desprestigiados. Por eso emergen figuras
no eran parte de la política nacional. No, fíjate una cosa. Y no solamente en Venezuela, no está pasando, acaba de ganar Milei en Argentina, Sí, el caso de Bukele, un fenómeno bueno, político. esas son figuras que ante la falta de respuestas Así es. de los partidos tradicionales Así o de es, modelos así políticos es. tradicionales emergen. Sin embargo, eso en la dinámica política es natural, es normal, siempre ha sucedido. Acción Democrática es un partido que tiene 82 años de historia y seguirá teniendo muchísimos años más. Y si algo nos permiten estos 82 años de historia es entender de manera muy humilde es cómo funciona la dinámica política en el transcurrir de los años. Y es entender que no siempre se saldrá favorecido de todo proceso electoral, que habrá momentos buenos y momentos malos dentro del desarrollo de la dinámica política. Sin embargo, lo que debe importar en esas circunstancias es mantenerse firme a sus principios y entender la exigencia y el reclamo de la ciudadanía. Sí. Y en eso nosotros hemos venido haciendo un trabajo bastante preciso en conectar al pueblo venezolano con este instrumento que siempre ha sido un instrumento de todos y cada uno de ellos, este partido político que por 82 años de historia solo ha representado los intereses de los venezolanos y ha defendido los intereses de los venezolanos. Sí, Acción Democrática por supuesto que no es lo que fue, ¿no? Acción Democrática fue un partido muy, ya lo llaman el glorioso partido del pueblo, un partido muy poderoso, y que el huracán Hugo Chávez intentó arrasarlo, destruirlo, sin Pero embargo, no pudo. Acción Democrática de la ceniza se levantó. Exactamente, Y no se ha pudo. mantenido. Habría que preguntarse si el chavismo como tal, después que pase esta oleada, se va a mantener como se ha mantenido Acción Democrática. Y no pudo porque Acción Democrática es un sentimiento. Acción Democrática es un partido que nació del pueblo, que nació de la gente, que nació de todos los venezolanos que aspiraban a tener un país y una Venezuela libre y de Sí. todos los venezolanos, como lo dice nuestra consigna. Sí. Este partido tiene una historia muy bonita porque ha sido una historia que se ha comprometido, una historia que demuestra el compromiso que ha tenido esta organización con Venezuela y todos sus dirigentes con Sí. Venezuela. Y que nació en dictadura y nació combatiendo dictaduras. Y nació combatiendo dictaduras, eso es correcto. Sí, y Eso muchos es de sus correcto. secretarios, algunos de sus secretarios generales fueron asesinados. Luego fue gobierno y la época de oro que ha vivido Venezuela, especialmente la época, aunque el gobierno de Chávez ha sido el gobierno que más dinero ha percibido, pero la mejor época para Venezuela, en todo el sentido de la palabra, académicamente, económicamente, fue ese periodo de 1959 al 98. Correcto. Ha sido el florecimiento económico y El cultural periodo Venezuela. de mayor crecimiento económico de Venezuela, el periodo donde más obras se construyeron, el Así periodo donde más personas salieron de la pobreza, donde más personas tuvieron posibilidades de crecer y vivir dignamente en su país Y Venezuela era modelo de la democracia en el mundo. y era modelo de la democracia en el Sí. mundo. Correcto. De aquí yo me recuerdo de Carlos Andrés Pérez, el presidente del gobierno español, Felipe González. Felipe González. Era un admirador de Carlos Andrés Pérez. Alan García, presidente de Perú, se asesinó lamentablemente hace unos años, era un admirador de Carlos Andrés Pérez, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y así como Carlos Andrés, otros de los presidentes y políticos venezolanos eran ejemplos para el mundo. Bien, Henry, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, haciéndole un llamado a la juventud falconiana a que se motive a seguir participando en estos escenarios de vida política, porque es a través de la política que podemos dar solución a los problemas de nuestras comunidades, a los problemas de nuestro Estado y a los problemas de nuestro país. No debemos abandonar estos espacios. A nuestra juventud le hacemos un llamado y le hacemos el recordatorio de que en este país sí hay posibilidades de crecer y vivir dignamente, pero tenemos que trabajar porque existan y sean una realidad. Bien, gracias a Henry Pérez, secretario juvenil regional de ADN Resistencia Falcón. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.